Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. Voy a presentar a Silvia Madeleine Guevara Suárez. Ella está actualmente en la ciudad de La Paz, es profesional independiente. Nos va a hablar de los desechos, del tratamiento de desechos radioactivos líquidos, una revisión. Entonces, bienvenida Madeleine. Ella es parte del grupo de investigación y ha estado apoyando bastante también en varias actividades del club. Bienvenida y la sala es todo tuya. Muchas gracias por la presentación. Antes de empezar, agradecer por el apoyo que están brindando para que este congreso se lleve a cabo y sea posible, que por cierto está muy interesante e innovador. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar mis diapositivas. ¿Pueden verlas, por favor, si alguien me dice? Está cargando, ahora se ve todavía no en presentar. Ahora sí está perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, está bien. Ah, ya, súper. Bueno, les voy a hablar un poco acerca del tratamiento de desechos radioactivos líquidos, más que todo una revisión. Bueno, yo elegí este artículo científico, uno, porque me parece muy interesante, ya que se va más al aspecto ambiental y cuida mucho acerca del medio ambiente. Y también porque desde mi punto de vista es un artículo muy interesante, ya que acá en Bolivia los desechos no se hablan, bueno, comúnmente no se hablan acerca de este tipo de desechos. Bueno, este artículo es de la revista Water y los autores son de Estados Unidos y Egipto, quienes escribieron este artículo. Y bueno, en resumen, los desechos radiactivos se generan durante la operación del ciclo del combustible nuclear, más que todo desde ahí inicia. También por la producción y la aplicación de radioisótopos en la medicina, la industria, la investigación y la agricultura. Todo aquello como subproducto de la explotación de los recursos naturales, a los cuales incluye la extracción y el procesamiento de minerales, la combustión de combustibles fósiles o la producción de gas natural y petróleo. Entonces, lo que se quiere para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente al peligro de estos desechos, lo que se quiere es aplicar una práctica planificada de gestión integrada de desechos radioactivos. El objetivo general es dar a conocer a la población en general sobre la importancia de generar tratamientos adecuados para la gestión de desechos radioactivos líquidos. Como objetivos específicos, es realizar un estudio de tratamientos de estos desechos radioactivos líquidos generados de modo de proteger la salud humana y el medio ambiente, y también reducir el volumen de desechos radioactivos líquidos para mejorar la seguridad y reducir los costos de gestión. Como una pequeña introducción, em, estos desechos pueden afectar la salud humana y el medio ambiente, por lo que su gestión segura ha recibido una atención considerable en todo el mundo. La clasificación de estos desechos es muy útil a lo largo de sus fases de manejo. Todo empieza desde la generación hasta la recolección, segregación, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento, transporte y disposición final. Entonces, esta tabla más que todo enfoca la clasificación de residuos radiactivos que existen, que son los residuos radioactivos eximir, residuos de actividad baja e intermedia, que pueden subdividirse estos en residuos de vida corta, de vida larga y de vida alta. Y también tenemos los desechos nivelados, todos con sus siglas en inglés. Eh, Los desechos radioactivos se dividen en varias fases. Bueno, de acuerdo al, ¿cómo se diría?, al nivel de radioactividad que estos pueden generar en el medio ambiente. Tenemos los de muy baja actividad, de baja actividad, mediana actividad y de actividad elevada.
Estos a su vez se dividen en vida media corta, que son menos de 30 años, y vida media larga, que son más de 30 años. Estos tipos de vida media se refieren a que estos tipos de radioactivos tienen un cierto ciclo en los cuales ya van bajando en cuanto a su radioactividad. Por ejemplo, en los de muy baja actividad y que duran más de 30 años, tenemos los residuos del mineral de uranio natural. Es muy común debido a que más que todo en física nuclear se habla de este tipo de este tipo de mineral, que es el uranio. También tenemos, por ejemplo, los de actividad elevada, los que duran menos de 30 años, que son el cesio 137 y el estroncio 90. Y así, de la misma clasificación, tenemos que duran más de 30 años, los productos derivados de la fisión nuclear, que son el yodo 129, que se lo utiliza en el tratamiento del cáncer de tiroides. Si más no me equivoco, le llaman quemadas de yodo, algo así. Y sí, bueno, es efectivo para este tipo de tratamiento. También tenemos el tecnesio 99, actínidos menores, neptunio, americio y curio. Y actínidos mayores, que son el uranio y el plutonio. Como bien pueden ver en el gráfico, los residuos de media y baja actividad se producen en los hospitales, en las fábricas, en los laboratorios y también una pequeña parte en las centrales nucleares. Y los residuos de alta actividad, más que todo, se producen en los reactores nucleares. Eh, en este artículo se estudian dos tipos de avances en el tratamiento de residuos radiactivos líquidos, que son el tratamiento convencional de desechos radioactivos acuosos y también el tratamiento convencional de desechos líquidos orgánicos. Primeramente les voy a hablar sobre los desechos radioactivos acuosos. En este caso, los desechos radioactivos líquidos acuosos se generan durante las operaciones del reactor nuclear y durante la aplicación industrial e institucional de estos radioisótopos. Las composiciones químicas y los niveles de radioactividad de estos residuos generados dependen de la operación realizada. En la tabla se puede observar fuentes de desechos radioactivos líquidos acuosos, es decir, por ejemplo, fuentes se requiere, bueno, es de dónde estos se generan. Por ejemplo, como les había mencionado, pueden ser de los laboratorios, también de las plantas industriales y piloto, también en las lavanderías y descontaminación. Y cada una de estas fuentes tienen radioisótopos típicos. Por ejemplo, en los radiofármacos tenemos el carbono 14, el hidrógeno 3 y así sucesivamente. Y estos tipos de fuentes también, bueno, sí, estos tipos de fuentes de desechos radiactivos líquidos tienen también distintas características. Por ejemplo, tenemos en radiomédico y tratamiento, estos residuos se generan en grandes volúmenes de orina de pacientes, por ejemplo. Eso más que todo entra en los tratamientos de cáncer para tratar a las personas que están enfermas. Y bueno, tenemos una tercera tabla que habla acerca de las características y limitaciones de las diferentes opciones de tratamientos de líquidos acuosos. Acá se utilizan varios tipos de tecnología para este tipo de tratamiento. Eh, por ejemplo, tenemos la precipitación y esta tiene su característica y su limitación. Por ejemplo, su característica tenemos que es adecuada para grandes volúmenes y alto contenido de sal. Y también tenemos para, por ejemplo, en extracción con solventes, la selectividad que permite la eliminación, recuperación o reciclaje de actínidos. Y respecto a las limitaciones, generan residuos secundarios acuosos y orgánicos. Así como todo tratamiento tiene sus cosas buenas, también tienen sus cosas malas. En este caso, un poco serían en cuanto a las limitaciones. Pero eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo
para este tipo de estudio. Y como les había mencionado, también están los avances en el tratamiento convencional de desechos líquidos orgánicos. Eh, bueno, en este caso, este tipo en este tipo de tratamiento, acá entra lo que es la generación de energía nuclear y algunas instalaciones de investigación médicas eh, que producen efluentes que contienen metales pesados, radioactivos y mezclas complejas de compuestos orgánicos peligrosos y tensoactivos irradiados. El volumen de desechos radiactivos líquidos orgánicos generados es pequeño en comparación con otras clases de desechos radiactivos. Acá quiere decir que en este tipo de tratamiento se generan menos desechos en comparación al anterior tratamiento que les había mencionado. En la tabla pueden observar las fuentes de desechos radiactivos líquidos acuosos. Igual, tenemos el tipo, las fuentes y las características. Por ejemplo, tenemos al primer tipo que son los aceites. ¿De dónde provienen? Estas fuentes son aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, aceites para bombas. Su característica es que estos desechos contienen cantidades relativamente pequeñas de radionucleidos, eh, que son, bueno, emisores de vacío. También tenemos una segunda tabla en la cual se tienen las opciones de tratamiento de líquidos orgánicos. Para este tipo de tratamiento, bueno, se utilizan también métodos. Por ejemplo, a ver, elegimos uno, el de la incineración, que descompone la naturaleza orgánica de los desechos. Eh, Gracias a este método también hay una reducción de alto volumen. Y respecto a las limitaciones, los desechos secundarios deben ser tratados y se requieren altas temperaturas para asegurar la descomposición completa. Y bueno, ya entrando más avanzando en esto de los desechos radiactivos, tenemos un reglamento que se debe usar para realizar este tipo de prácticas, de tratamientos. Entonces, como acá en Bolivia no existe un reglamento como tal, yo me basé en una guía técnica de acción para residuos radioactivos de la Universidad Autónoma de México. Incluso estuve viendo que les dieron ciertas charlas para, para poder, o sea, para saber cómo tratar este tipo de desechos radioactivos. Entonces, todo comienza con un diagrama para la identificación de estos residuos peligrosos mediante un material residual, el cual se divide en características químicas de peligrosidad, características biológicas de peligrosidad, características radioactivas de peligrosidad. Es ahí en donde entramos. El material con radiaciones arriba de los límites ambientales. Ahí es donde entra la guía técnica de acción para residuos radioactivos. También, bueno, dentro de esta guía tenemos un cuadro que nos da una información básica para el manejo de residuos radiactivos de fuentes abiertas. Tenemos, por ejemplo, distintos radioisótopos, por ejemplo, el hidrógeno 3, que tiene un tiempo de vida media de 12,26 años, un decaimiento beta y una energía máxima de 0,0183 mil electronvoltios. Y acá también en esta tabla habla sobre el manejo precisamente de ese tipo de residuo. Por ejemplo, dice que no se debe mezclar con otros residuos debido a su tiempo de vida media. Y así sucesivamente hablan de los otros desechos radioactivos que se generan de los hospitales, de las centrales nucleares, etcétera. Y así tenemos una continuación también. Como les había mencionado, tenemos nuevamente al carbono 14. También tenemos al cloro 35, al yodo 125 y cada uno con
con sus distintos, la forma en que se debe manejarlos y tratarlos. Bueno, la guía es muy extensa, entonces yo hice una recopilación para que no sea algo tan tedioso. Por ejemplo, los residuos radiactivos generados por el uso de material radioactivo se deben segregar o separar en función del tipo de radionucleido o isótopo radiactivo presente y de su estado físico, ya sea líquido o sólido. También tenemos que el uso de material desechable en contacto con sustancias radiactivas, tales como guantes, puntas de pipetas, papel absorbente, vasos de precipitado, cofias y otros contenedores se consideran como materiales radioactivos. O sea, es decir, que debemos de saber cómo vamos a tratar, manipular este tipo de residuos radiactivos, porque también podemos hacernos daño al no utilizar materiales y protección adecuada. También tenemos las medidas para la disposición de residuos radiactivos en el laboratorio. Nos dan ciertas recomendaciones generales para la disposición de estos residuos. Por ejemplo, se deben colocar los recipientes de residuos radioactivos líquidos en contenedores de lucita o barreras de plomo. Ahí nos está especificando en qué tipo de materiales se deben almacenar estos tipos de desechos radioactivos, según sea el caso, hasta su recolección, y se lo debe mantener cerrado y no debe abrírselo para nada. También tenemos los residuos líquidos en las fuentes abiertas que, bueno, en este caso los residuos radiactivos acuosos son todos aquellos que contienen radioisótopos disueltos o dispersos en agua y que por lo tanto al término de la actividad del material radioactivo no requieren otro tratamiento. También tenemos recomendaciones para la segregación de residuos líquidos. Un ejemplo, los residuos radioactivos líquidos deben ser segregados en el punto de origen en forma individual, como líquidos acuosos y orgánicos. Aquí están los dos tipos de tratamientos que les había mencionado antes de los líquidos acuosos y los orgánicos. En este caso tenemos a los aceites, disolventes, líquidos de centelleo. Y no deben mezclarse los distintos residuos generados, por ejemplo, soluciones ácidas con alcalinas, orgánicas con acuosas, aceites con líquido de centelleo, entre otros. Eso precisamente para que no hayan más daños al medio ambiente y también por la seguridad humana. Y bueno, acá nos da un ejemplo de contenedores recomendados para la retención de los residuos radiactivos. No se puede utilizar cualquier contenedor, ya sea o un recipiente plástico. Todos estos deben ser especiales para este tipo de residuos. También tenemos el etiquetado de residuos radiactivos. Dentro de ello, las recomendaciones en la información para el etiquetado. Por ejemplo, en la etiqueta debe haber el tipo de fuente, el radioisótopo contenido, la fecha retirada, la actividad original y fecha, la actividad medida o calculada en la fecha de retirada y así sucesivamente. Em, Precisamente en la Universidad Autónoma de México dieron cursos y los de la universidad es que propusieron etiquetas para el manejo de residuos radioactivos en la misma Facultad de Química. Este- esta etiqueta fue la que ellos propusieron para los residuos radioactivos y posteriormente la aprobaron la etiqueta y eso les voy a mostrar en diapositivas posteriores. Y antes hablar un poco de la recolección de residuos radioactivos, que es recomendable realizar un estudio de generación de residuos que permita contener la frecuencia en la generación de residuos, cantidades, volúmenes, actividades y tipos de residuos que permitan establecer calendarios de recolecta, rutas más seguras y medidas de protección radiológica. Acá también se ve un ejemplo de carro de recolección interna. Precisamente este tipo de carro de recolección interna se lo usa para trasladar los residuos radioactivos y almacenarlos en otro tipo de ambiente. También tenemos las recomendaciones de los residuos dentro del almacén. Los residuos se deben separar por residuos
tiempo de vida media mayor 1 año y residuos que tienen un tiempo de vida media de 1 año. O sea, es decir, que no se deben mezclar. Cada uno se debe separar de acuerdo al tipo de vida media que estos tienen. Y acá es la propuesta ya aprobada eh, sobre la etiqueta de residuos radioactivos. Y bueno, acerca de los destinos de los desechos radioactivos, eh, de acuerdo a, ya sea de que sean de baja actividad, alta actividad o media actividad, de acuerdo a eso, esto se almacena. Por ejemplo, los de baja actividad, simplemente es necesario un almacenamiento superficial. Como ven acá, puede ser yo lo llamaría una especie de depósito, en donde solo deben haber estos tipos de desechos radiactivos que tienen baja actividad. Por ejemplo, los que tienen alta actividad ya se deberían almacenar en algo más profundo, o sea, dentro de la tierra, y los que son de media actividad en un almacenamiento casi al nivel de la superficie, pero estos deben estar cubiertos, ¿no? Con ciertos tipos de materiales para que no dañen el medio ambiente. Y bueno, tuve la oportunidad de pasar un webinar acerca de manejo de residuos sólidos radioactivos. Y bueno, más que todo, en la clasificación, estos se clasifican en reactivo, que ahí es donde entran estos tipos de desechos radioactivos. Y también en la clase tenemos, por ejemplo, en la clasificación de residuos hospitalarios tenemos varias clases. Tenemos la clase B, la clase C. En la clase B son los residuos especiales. Estos se dividen en subclases, que son B1, B2 y B3. Entonces, los residuos radioactivos entran en la subclase B1. Y bueno, existen localizaciones de instalaciones generadoras de desechos radioactivos en Bolivia. Sí existen algunas, más que todo en los hospitales. En La Paz hay en el Hospital Obrero y ahora también seguro que existe en el Hospital Natalemtum, donde es una instalación que se trata solo a personas con cáncer. Entonces me imagino que también ahí generan desechos radioactivos. También hay en Cochabamba, en el Hospital Obrero de Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre, en Oruro. Entonces sí existen en Bolivia por lo menos esas 5 fuentes en donde, bueno, en este caso los hospitales realizan este tipo de actividades y bueno, están contaminando el medio ambiente. Y acá, por ejemplo, en medicina nuclear, en los desechos radioactivos, eh, tenemos a los residuos generados y la disposición final. Por ejemplo, para el caso del yodo 131, que es también comúnmente en los tratamientos de cáncer, la disposición final es un relleno sanitario de alta seguridad. Y así también tenemos para los demás, como el iridio, que tiene que estar en un contenedor sellado y eso bueno, su disposición final. Claro que después de un cierto tratamiento, perdón, va a haber un proveedor, una persona que de repente quiera disponer, ¿no? De este tipo de residuo. Y bueno, por último, como conclusiones y recomendaciones, este trabajo tuvo como objetivo resaltar el interés de la comunidad científica en problemas importantes que afectan el- este tipo de procesos, bueno, es proceso de tratamientos. Y de esta revisión se pueden sacar las siguientes conclusiones. En realidad, no se pudo realizar en laboratorio este tipo de pruebas, porque, bueno, como acá en Bolivia no existen como tal, digamos, los equipos, pero lo menciono porque en el artículo científico sí lo han trabajado. Entonces, dicen que la mayor parte del trabajo publicado de este artículo se centró en el estudio de la absorción de cesio, cobalto, estroncio y uranio de diferentes flujos de desechos reales y simulados, debido al alto impacto ambiental de estos radionucleidos en menor medida. Entonces, según las investigaciones, estudiaron la captación de zinc y demás metales. A pesar de que los desechos radioactivos reales contienen diferentes isótopos de concentraciones variables,
La mayoría de estos materiales absorbentes probados se realizan mediante absorción competitiva, simple y bisoluto. También existe la necesidad de estudiar el comportamiento de estos absorbentes para eliminar los radionucleidos potenciales como un sistema multicomponente. Los estudios de tecnología emergentes como la electrodesionización continua se probaron en soluciones de radionucleidos alcalinos. Para eso es necesario encontrar su viabilidad económica. Bueno, esto, como les explicaba, es más que todo procesos que se han realizado. Eh, a- Aparte de los dos tratamientos que les había mencionado, esto es como algo, una miscelánea de otros tipos de tratamientos. La verdad es algo muy extenso. El artículo, si bien no lo menciona tan detalladamente, pero hace énfasis de que no solo existen estos dos tipos de tratamientos, sino pueden existir otros también para poder disminuir la contaminación de los desechos radioactivos. Y bueno, esa es toda la bibliografía que utilicé en el artículo. Y bueno, les agradezco por su atención y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias, Madeleine. Es el trabajo que están haciendo desde el grupo de investigación, varias revisiones, varios trabajos que se están realizando. Se envía una invitación 4 veces al año más o menos para que los que quieran ser parte de este grupo de investigación y de los otros grupos también puedan participar. Muchas gracias por todo, Madeleine, y si alguien tiene alguna otra pregunta o algo, vamos a invitarles en otra ocasión por la hora. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias por darme este espacio para poder dar a conocer este tema, debido a que no es muy común acá en Bolivia, y espero que les haya gustado. Gracias, Madeleine.